Hello, my dear students. Welcome to another English class. My name is Holly, or Miss Holly, and today we will be talking about the past tense. Vamos a aprender a expresarnos en tiempo pasado en inglés. Afortunadamente, cuando se trata de conjugaciones, los verbos en inglés son más sencillos que los verbos en español. De hecho, uno de los más complejos es el verbo to be, y por lo mismo muchos de ustedes han pasado años aprendiéndoselo al derecho y al revés. Es importante por su frecuencia de uso y por el hecho de que se combina con otros verbos. Así que vamos a repasar rapidísimo el verbo to be en presente y en pasado. I am, you are, he or she is, we are, you all are, and they are. En pasado simple, I was, you were, he or she was, we were, you all were, and they were. Hay 4 formas de conjugar en tiempo pasado en inglés. Empecemos con el más sencillo, past simple, como su nombre lo indica. Se utiliza para describir una acción que se llevó a cabo en el pasado, es decir, empezó y terminó en el pasado. Su estructura es person plus verb in past tense, persona más el verbo conjugado en pasado. They watched a movie together. Ellos vieron una película juntos. Next we have past progressive, también se conoce como past continuous. Esto se utiliza para indicar que una acción ocurrió en el pasado durante un periodo de tiempo. A menudo cuando usamos past progressive hablamos de 2 acciones que ocurrieron al mismo tiempo o de una acción que interrumpió a otra. La estructura es person plus was, were plus present participle. Persona más was, were, más verbo con terminación en ing. Cuando escuchan present participle, piensen en el verbo con la terminación ing. They were watching a movie in the living room when I got home. Ellos estaban viendo una película en la sala cuando llegué a casa. They were watching a movie while I was out shopping. Ellos estaban viendo una película mientras yo estaba de compras. Next we have past perfect, para describir un evento o acción que ocurrió antes de un tiempo definido en el pasado. La estructura es person plus had, the past tense of have, plus past participle. Persona más la palabra had, que es el pasado de have, más el participio pasado. I had watched that movie 3 times before you played it for me. Yo había visto esa película 3 veces antes de que me la pusieras. Ahora, para verbos regulares, afortunadamente, el participio pasado es idéntico al pasado simple. I watched, I had watched. Pero para verbos irregulares es diferente. I went to the gym last night. I had gone to the gym by the time you called me. Entonces, es algo que hay que tener en nuestro radar. Sería la diferencia entre fui y había ido. Entonces, I went to the gym last night es fui al gimnasio anoche. I had gone to the gym by the time you called me. Había ido al gimnasio para cuando me marcaste. I went, fui. I had gone, había ido. Aquí algunos ejemplos de verbos irregulares que cambian entre simple past y past participle. I ate, I had eaten. I gave, I had given. I did, I had done. I began, I had begun. I rang, I had rung. I came, I had come. I drove, I had driven. I took, I had taken. Ahora, pasando a past perfect progressive o past perfect continuous. Se utiliza para describir una acción que comenzó en el pasado y ocurrió durante un periodo de tiempo, de nuevo generalmente antes de otra acción concreta, que también ocurrió en el pasado. Su formato es person plus had been plus present participle. Persona más had been más verbo con terminación en ing. I had been watching lots of horror movies when they played that prank on me. Había estado viendo muchas películas de terror cuando me hicieron esa broma. Para no abrumarlos en esta clase, vamos a enfocarnos en past simple, que es la forma más común de las 4 que les acabo de mencionar. Empecemos con algo que a todos nos gusta, los verbos regulares, que se comportan de una manera relativamente predecible. Para verbos regulares en past simple, normalmente se añade un sufijo ed.
con variaciones mínimas en la ortografía, es decir, a veces se duplica la última consonante del verbo, o si el verbo ya termina con E, pues solo se añade la D. La buena noticia es que la conjugación es la misma para todas las personas. Imagínate todo el trabajo que te vas a ahorrar simplemente por esta razón. Siguiendo con el verbo to watch. I watched, you watched, he or she watched, we watched, you all watched, they watched. I watched it all happen in front of my eyes. Vi todo pasar frente a mis ojos. You watched me take it and you didn't say anything. Me viste tomarlo y no me dijiste nada. He watched 5 people go through the same exact thing. Vio a 5 personas pasar por exactamente lo mismo. We watched as the sky became darker and darker. Vimos cómo el cielo se tornaba cada vez más oscuro. You watched the same interaction that I did. Ustedes vieron la misma interacción que yo. Acuérdense que en inglés you puede ser singular o puede ser plural y normalmente nos damos cuenta gracias al contexto. Ahora, aquí en los estados sureños como Texas decimos y'all, pero you guys también es muy normal. Todo esto en lenguaje informal. En lenguaje formal decimos you para tú y you para ustedes. They watched 3 episodes of Friends in a row. Ellos vieron 3 episodios seguidos de Friends. Como les digo y como acaban de escuchar, para todas las personas el verbo to watch en pasado simple es watched. Y en ese aspecto es hasta más sencillo que el presente, donde tercera persona, he or she, es diferente a los demás. I watch, you watch, we watch, you watch, they watch. Pero he or she watches. Vamos a escuchar más ejemplos de verbos regulares en past simple. Play, played. Work, worked. Like, liked. Love, loved. Want, wanted. Walk, walked. Depend, depended. Succeed, succeeded. End, ended. Dine, dined. Visit, visited. Stop, stopped. Plan, planned. Lock, locked. Ahora, probablemente lo notaron y se estarán preguntando por qué no se pronuncia igual el sufijo en todos los casos. ¿Por qué a veces suena como t, como en locked, como d, en dined y como id? O sea, hasta con sílaba añadida, en succeeded. No se preocupen, les tengo la explicación. That's what I'm here for. Para esto tenemos que hablar un poco de fonética. Hay consonantes sordas y sonoras. Las sordas son sopladas, las sonoras vibradas. Esta terminología fue sugerida por Alain Aldana en un comentario y nos gustó mucho a mi papá y a mí. Las consonantes sordas entonces son las que se producen soplando, sin vibrar las cuerdas vocales. Estas son las consonantes sordas. P, T, K, F, Th, S, Sh, Ch, H. Por otro lado, las consonantes sonoras son las vibradas. Se producen vibrando las cuerdas vocales. Y si quieren tocar su garganta, háganlo por favor. B, D, G, V, D, Z, J, J, M, N, N, O, Y, W. Ahora, vamos a poner atención en el sonido al final de los verbos sin conjugar. Por ahora dejemos a un lado los que terminan en t y d, t y d, y al rato les explico por qué. Hay 3 reglas para pronunciar verbos regulares en pasado en inglés. Regla número 1. Si la raíz verbal termina en una consonante sorda, excepto t, el sufijo ed suena como t. Pongan mucha atención. Like becomes liked. Ask, asked. Cook, cooked. Match, matched.
discuss, discussed. Help, helped. Surf, surfed. Stop, stopped. Push, pushed. Ahora, estos símbolos fonéticos los van a ayudar mucho porque solo describen el sonido, no tienen nada que ver con la ortografía. Si quieren más info, les pongo un enlace en la descripción de este video para mi curso de fonética en inglés. Regla número 2. Si el verbo termina en una consonante sonora, excepto D, o un sonido de vocal, el sufijo suena como D. D. Love becomes loved. Play, played. Plan, planned. Use, used. Move, moved. Show, showed. Bathe, bathed. Merge, merged. Call, called. Veto, vetoed. Ahora, quiero que piensen en verbos regulares que terminen con el sonido t o d, o sea, en t o d. Por cierto, ¿sabían que la única diferencia entre t y d es la voz? O sea, t es una d sorda y d es una t sonora. La boca está en la misma posición para ambos sonidos. T, d. Pero a ver, pensemos en los verbos want y need. ¿Qué pasaría si quisiéramos conjugarlos en pasado agregando solo el sonido d o t? Wanted, needed. No se logra distinguir, ¿verdad? Suena casi como el tiempo presente. Por eso, la tercera regla es que para verbos que terminan en t o d, se agrega una vocal mínima, en este caso, a, para formar una nueva sílaba y así separar los sonidos. Y como viene después de una vocal, nuestra misma regla dice que siempre se va a pronunciar como una d y no una t. O sea, es ud y no ut, tanto en wanted como needed. Wanted, needed. I wanted to go, but I didn't have a ride. She needed a perfect score to win the gold medal. Avoid, avoided. He avoided going past her house. Intend, intended. I never intended for it to get this bad. Land, landed. The plane landed 15 minutes early. Wait, waited. They waited patiently at the gate. Rate, rated. He rated the Uber driver only 3 stars because his car smelled bad. Ahora, aunque muchísimos verbos siguen estas reglas, también debo mencionar que hay muchos verbos irregulares, y varios de ellos son de los más comunes. Aquí les menciono algunos. En este grupo, al conjugar el verbo en pasado, solo se cambia la vocal de la raíz verbal, no se les agrega ningún sufijo. Write, wrote. She wrote 7 novels in the span of 2 years. Drive, drove. I drove to the beach this morning. Sing, sang. He sang to her when she started getting irritated. Come, came. I only came for the cake. Eat, ate. Aunque la ortografía se ve revuelta, aquí solo hay un cambio, el sonido de vocal, y por eso lo estamos marcando aquí en la fonética. Eat se convierte en ate. I ate 4 slices of cake and now I feel sick. Run, ran. She ran for president back in 2016. See, saw. You saw what was going on. Get, got. They got what they deserved. Give, gave. The crowd gave her a standing ovation when she finished singing. Take, took. My mom took a lot of pictures of us when we were kids. Por desgracia, no se puede predecir con certeza cuáles vocales se transformarán en cuáles otras. Es cuestión de irnos acostumbrando y de memorizar. Ahora, veamos algunos verbos cuyo sonido de vocal cambia,
pero también se le agrega algo semejante a una T o una D, así como el sufijo estándar. Feel, felt. Nuevamente hay dos cambios aquí. Cambio en el sonido de vocal y se añade el sufijo, ya sea una T o una D. Feel, felt. I felt sick until I took some medicine. Do, did. I did what I had to do. Keep, kept. I kept every letter you sent me. Say, said. You said you were going to wake up early and you didn't. Leave, left. Nótese que en este último ejemplo la V se hizo sorda, convirtiéndose en F. V, F. They told us part of the story and left the rest up to our imagination. En otros casos, el sonido de vocal no cambia, pero el último sonido de consonante se convierte en D. Make, made. It made me smile to see our old pictures together. Have, had. I had a hard time thinking of a good sample sentence. Luego hay algunos que hacen otros cambios impredecibles. Think, thought. You thought you had me fooled, didn't you? Y de los cambios más raros, go, went. She went to school even though she didn't want to. Esto me lleva a otro tema, que es llevar el pasado a negativo o a interrogativo. Noten por favor que no decimos didn't wanted. Estaría mal dicho. Decimos didn't want. Cuando se niega o se cuestiona cualquier verbo, se usa el verbo auxiliar do, seguido en el caso negativo de not, o su forma contraída nt. En tiempo pasado, cuando usamos estos verbos auxiliares did y didn't, no se conjuga el verbo principal en pasado, pues el verbo auxiliar ya está marcado para pasado. El verbo principal aparece sin conjugar. Let's look at some examples. It will make a lot more sense. Afirmativo, she wanted you to know about that. Negativo, she didn't want you to know about that. Interrogativo, did she want you to know about that? Afirmativo, we listened to every episode of the podcast. Negativo, we didn't listen to every episode of the podcast. Interrogativo, did we listen to every episode of the podcast? Afirmativo, he tried to warn you. Negativo, he didn't try to warn you. Interrogativo, did he try to warn you? La regla aplica tanto para verbos regulares como para verbos irregulares. Afirmativo, I ran the marathon last year. Negativo, I didn't run the marathon last year. Interrogativo, did I run the marathon last year? Afirmativo, you came to my birthday party. Negativo, you didn't come to my birthday party. Interrogativo, did you come to my birthday party? Los casos más comunes son los negativos e interrogativos que ya vimos, pero a veces también se usa un did para enfatizar, como en el siguiente ejemplo. La misma regla sigue vigente. Si I did, el verbo principal no se conjuga en tiempo pasado, porque ya está marcado en did. I ate an entire pizza last night. No, you didn't. Yes, I did eat an entire pizza last night. Entonces recuerden, si aparece un verbo auxiliar en pasado, el verbo principal no necesita ni debe ser conjugado en pasado. Pero claro, en un enunciado que habla del pasado que no tiene verbo auxiliar, el verbo principal sí debe ser conjugado en pasado. I really hope you liked this video. Please let me know in the comments what you learned, what you found helpful or interesting. And of course, if you didn't like it, you can let me know as well. And that's the time. Muchas gracias por acompañarme, amigos. Nos vemos muy pronto en otra clase de inglés. Bye bye.